Tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, porque nuestro programa, aparte de salir en televisión, está también saliendo en redes sociales. Y para nosotros es un privilegio contar con la presencia del doctor Octavio Islas. Él es doctor en Ciencias Sociales en la Universidad La Salle. Además, es reconocido como cum laude en su defensa doctoral. Es licenciado en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Actualmente, él desarrolla su trabajo en la Universidad Central del Ecuador. También tiene varias publicaciones, dirige varios órganos académicos. Entre ellos está Razón y Palabra, que es una revista ya muy reconocida a nivel mundial y tiene muchos años. Y bueno, ha sido pues colega mío, amigo, y bueno, después de mucho tiempo estamos contactándonos con Octavio. Muchas gracias, Octavio, por aceptar esta invitación. No, encantado, Sandro. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Octavio, mira, esto que estamos haciendo ahora, tener una entrevista a través de Zoom, de las redes sociales, y después, qué sé yo, subirlas a las redes, y esto se vuelve una cuestión exponencial, está cambiando al mundo de una manera precipitada. La pandemia del coronavirus, del COVID-19, ha hecho precisamente de que no solamente los académicos empiecen a utilizar de forma masiva las redes sociales y estas plataformas, sino está trastocando, hay una disrupción en el mundo para poder cambiar esta época. Esta época creo que está llegando a un fin, estamos entrando a una nueva era. Y bueno, es importante reflexionar, y tú en tus escritos estás reflexionando esto. ¿Cómo ves este proceso trepidante, rápido, al cual nos tenemos que adaptar? Antes decíamos, pare el mundo, nos queremos bajar. Ahora tenemos que acelerarnos y tratar de alcanzar al mundo. Mira, yo creo que yo vengo de una institución educativa que es el TEC de Monterrey, que anticipó todo esto. Empezamos a trabajar educación a distancia hace 30 años aproximadamente. Bueno, lo que tienes es que estamos viviendo un cambio sumamente acelerado a lo que sería la cuarta revolución industrial. Octavio, en Latinoamérica han primado las reflexiones ideológicas, los choques políticos, y la tecnología no se va a detener frente a estas visiones ideológicas, políticas. La tecnología va a seguir adelante. Yo recuerdo textos marxistas y latinoamericanos que fustigaban a las tecnologías de información, a las tecnologías como tales, y estaban totalmente equivocados. Desde el lenguaje mismo es una tecnología. Y entender en un momento dado cómo las tecnologías, a través de la historia, han transformado al hombre y a las sociedades, es un asunto que ha estudiado la ecología de los medios. La ecología de los medios es toda esta metadisciplina compleja que forma Marshall McLuhan, a quienes en América Latina despreciaron, lo ubicaron como gringo, era canadiense, decían que era funcionalista, excelente libro, y no, Marshall McLuhan, pues sencillamente se abrogó la idea de construir una interpretación de algo que no existía, como en un momento dado todas las tecnologías a través de la historia generan ambientes, ecologías culturales y cambian al hombre y a la sociedad. Octavio, ¿cómo está cambiando la ecología de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, al hombre y a la sociedad? Si tú la subordinas a la comunicación, pues depende de las herramientas y el objetivo comunicológico para poder en un momento dado crecer y extender su horizonte reflexivo. Pero si la entiendes como la plantea McLuhan, Postman, los padres fundadores, como una metadisciplina compleja que se vale de la historia,
de la lingüística, de la comunicación, de la literatura, del arte, de las ciencias computacionales, el análisis de su objeto de estudio, realmente entiendes el reflexivo para poder darte ciertas herramientas más allá de los gadgets, que es en lo que se ubica gente que no sabe de esta filosofía de los cambios tecnológicos, o en un momento dado en la posición de una sociedad finalmente presa del cambio tecnológico. Estamos viviendo el algoritmismo o la dictadura del algoritmo, Octavio. Ahorita, por ejemplo, algunos colegas marxistas que hablan de algoritarismos, de la dictadura, del algoritmo y cosas así por el estilo. Albert Einstein, en toda la construcción de la teoría del campo unificado, que sería, necesitamos una ciencia de ciencias que nos permita explicar el origen, el Big Bang, y finalmente el fin del universo. El gran problema que tuvimos en ciencias sociales y en comunicación fue despreciar el razonamiento matemático. Las leyes de los medios de McLuhan, tanto de Eric como de Marshall, que las terminan en 88. Marshall McLuhan muere el 31 de diciembre de 1980. Tiene la encomienda de terminar las leyes de los medios, el cambio tecnológico a través de 4 fundamentales planteamientos. Las 2 primeras leyes fueron insinuadas por McLuhan en 64 en comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre. Los medios extienden, pero los medios los entiende como todas las tecnologías, pero también amputan. Lo que Ahora, significa... Octavio, un elemento muy importante es que todo este proceso que ya se lo había visto venir y cuando empiezan a aparecer las nuevas tecnologías, las NTICs, que ya no son tan nuevas, porque ya tienen sus buenos años, de alguna manera esta pandemia está sorprendiendo a todos los ciudadanos y recién estamos cayendo en comprender de la importancia de estas nuevas tecnologías, no solamente para la educación, sino para la vida cotidiana, para fundamentalmente la economía de los países. Y otro elemento que quizá también es importante discutir es que estas tecnologías, con esta pandemia, los estados tienen que empezar a preocuparse para que los ciudadanos tengamos mejor comunicación, mejor acceso a la información y dejemos de ser los infopobres frente a los inforricos, ¿no es cierto? Sí. Sí, mira, finalmente las nuevas reformas en términos de Declaración de Derechos Humanos recogen el espíritu de dar acceso a Internet como una obligación de los estados. Desde ese imaginario, la nueva responsabilidad de convertir al gobierno finalmente en un proveedor de las telecomunicaciones que garantice que cada ciudadano en el mundo pueda tener acceso a Internet, que recuperan algunos estados y lo incrustan en su constitución. Eso permitiría, evidentemente, avanzar muchísimo más rápido. Desafortunadamente, en buena parte de América Latina, la tragedia que tú tienes es que la ciencia y la tecnología están relegadas. Lo prioritario fundamentalmente es el reflexivo político. ¿Por qué no se habla de la posibilidad de desarrollar una vacuna en América Latina? Porque en un momento dado hemos castigado los presupuestos de ciencia y tecnología y nos volvemos todavía muchísimo más dependientes. O sea, las preocupaciones finalmente en América Latina de nuestra clase política es perpetuarse en el poder. Y no perciben que viene un acelerado cambio en puerta y que es un cambio que va a repercutir muchísimo en términos de las oportunidades de trabajo de miles de millones de personas en el mundo. Octavio, ¿cómo podemos entender, cómo podemos explicar la cuarta revolución industrial? ¿Qué implica la cuarta revolución industrial? La cuarta revolución industrial implica el uso extendido de la inteligencia artificial, la biotecnología y el desarrollo exponencial de las tecnologías de información. Este híbrido, estos 3 factores fundamentalmente detonan lo que Naciones Unidas
y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UNESCO, otros organismos, han designado como tecnologías de frontera. Y de las tecnologías de frontera se esperan cosas formidables. Si tú analizas los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, formulados allá por 2014-2015, los objetivos 1 y 2 son erradicar toda la pobreza en el mundo y erradicar toda el hambre en el mundo. Ya deberían haberse cumplido, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a alcanzar eso? Pues tecnologías 3D, inteligencia artificial, hiperagricultura, es decir, la gran apuesta fundamentalmente es a un mundo más dependiente de la tecnología. En términos, por ejemplo, de hiperagricultura, drones, sistemas de inteligencia artificial en tractores, notablemente te demuestran que se puede incrementar la productividad de manera exponencial. O sea, la cuestión agraria no es un asunto de baja tecnología, sino puede ser objeto incluso de un imaginario fabuloso en términos de la introducción, las aplicaciones de la inteligencia artificial para mejorar la productividad de las naciones. Pero el tema es ese, ¿no? O sea, el tipo de prioridades que tenemos en nuestros estados, el egoísmo de las clases empresariales, por ejemplo, los varones de telecomunicaciones que platicábamos. ¿Cómo es posible que se haya demorado la incorporación de redes de 5G en América Latina y que podían haber subsanado la situación tan crítica que se está viviendo y principalmente para muchos educadores en escuelas primarias, en educación básica, o sea, que han tenido que vivir los universitarios, pues finalmente estaban mejor preparados que muchos profesores de educación primaria o de escuelas rurales que todavía hablarles de internet, hablarles de conexiones rápidas, resulta hablarles de ciencia ficción. Mira, tú debes acordarte en los años 90, entrados los años 80, en toda Latinoamérica, se estableció, algunos gobiernos querían establecer la teleeducación. Se llevaban equipos de televisión, VHS, para poder llevar la educación al campo, las antenas, las parabólicas, pero era una readaptación de llevar la escuela a través de los medios de comunicación. Pero ahora con la disrupción tecnológica, con estos nuevos medios de comunicación, donde es ida y vuelta, o sea, tú acabas de decirlo, es una locura para los sectores, tampoco estamos hablando de las áreas rurales, los sectores suburbanos no tienen acceso a la comunicación, por un lado. Por otro lado, los docentes, tanto de educación primaria como universitaria, están totalmente desactualizados, les ha sorprendido esto y se están queriendo poner al día con las nuevas tecnologías, abrir su Facebook. Bueno, fíjate que es dramático esto cuando estas tecnologías, como tú bien lo dices, ya estaban a disposición. Esta red que estamos utilizando, el Zoom, desde que ha aparecido la pandemia, se ha multiplicado los costos, ¿no es cierto? Y fíjate que ahora el desarrollo de los países está en función de su capacidad tecnológica. Ya no es esa lucha de poder exportar lo que siempre hemos hecho en los países latinoamericanos, es nuestras materias primas, ¿no? Sí, no, totalmente. Y de hecho, pues no es únicamente el tema de la aceleración en términos de infraestructura 5G, red ya inteligente, con todo el tipo de servicios que pueden desplegar, sino es el campo de la robótica, donde lo que tú tienes es que finalmente vamos a llegar a un punto en que las máquinas, no estamos lejos de superar la prueba de Turing, donde tú no puedas finalmente distinguir entre una computadora inteligente o un sistema de inteligencia artificial y un ser humano.
Octavio, los cyborgs ya son una realidad, es decir, ya están empezando a suplantar a los seres humanos en acciones muy completas y muy complejas. Mira, por ejemplo, los chatbots, muchísimos servicios de telemercadeo, tú no es, servicios bancarios, servicios de la bolsa de valores, compra-venta de acciones, inteligencia en materia de inteligencia financiera, tú crees que estás tratando con una persona y no lo es. Son chatbots, son ya dispositivos, es tu Google Home eh, con más capacidad, pero finalmente es ese principio. Son esos aparatitos que tú tienes en casa y que pueden interactuar con tu computadora, con tu luz, etcétera. Les das los buenos días, Google, ¿cuál es mi agenda el día de hoy? Apaga las luces, prende las luces, hazme una reservación para el vuelo tal a la Ciudad de México, el primero que encuentres, el más barato. Lo mismo ocurre por teléfono. Tú crees que estás platicando con un asesor, pero realmente estás platicando con un chatbot a través de un sistema de autoaprendizaje que finalmente está aprendiendo de las experiencias, de las situaciones y amplía su capacidad de respuesta. El principio es la teoría de los juegos. Y la teoría de los juegos, en términos muy prácticos, embona con la inteligencia artificial cuando Kasparov es derrotado por Deep Blue y por Deeper Blue, por estos sistemas de inteligencia artificial desarrollados por IBM en los 90, 1996, 1997. Octavio, el autoaprendizaje de las máquinas, de los cyborgs, de las nuevas tecnologías es exponencialmente rápido. Es decir, estamos frente a un desafío muy fuerte los seres humanos. Vamos al autoaprendizaje. Algunos sistemas desarrollados por Google, AlphaGo, Zero, han aprendido a jugar por sí mismos en 4 horas. Y en 4 horas aprendiendo sin ninguna intervención humana, los principios básicos de ajedrez les son indicados, han derrotado a los sistemas de inteligencia artificial campeones mundiales. Es decir, lo que tenemos en puerta es que el aprendizaje automático en inteligencia artificial primero va a desplazar los trabajos menos calificados, los más desagradables, repetitivos, rutinarios. Pero hoy, por ejemplo, en algunos quirófanos, en hospitales que tienen tecnología de punta, eres operado por robots. Los robots son los que en un momento dado, con todavía supervisados por cirujanos, pero puede llegar el momento en que tú prescindas del cirujano y realmente sean los robots los que realicen ese tipo de operaciones. Esto nos conduce a un panorama de déficit tecnológico, es decir, de desempleo tecnológico, discúlpame, el término fue equivocado. Desempleo, que significa que miles de millones de puestos de trabajo de personas reales van a ser ocupados por máquinas inteligentes que en un momento dado, viene una cuestión interesante, no son tan biopeligrosos como el ser humano. Qué bueno que ocurre esta pandemia el día de hoy, porque si ocurre en 5 o 10 años y hay muchos robots, es muy... Ahorita algunas empresas abusivas están despidiendo trabajadores, argumentando pues, que están a punto de quebrar y lo que tú quieras. Dentro de 10 años, imaginemos este escenario de una obligada pandemia, todo lo que tú quieras. Tú tratas de regresar a tu fuente de trabajo, no, tu trabajo ya lo hizo una máquina y lo hace mejor que tú. Y no hay ningún escenario de biopeligrosidad en esta máquina inteligente. ¿Tú crees que estamos entrando a ese conflicto que se dio en el siglo XIX, cuando apareció la revolución industrial, la fabricación en serie? Sí. Los obreros empezaban a destruir las máquinas porque les atentaban a su trabajo. ¿Es algo parecido a lo que está pasando? ¿O hay más bien una simbiosis, una interacción entre lo que es el ser humano y las nuevas tecnologías? O sea,
manejas un escenario riquísimo en términos de reflexión. Para empezar, el agotamiento del proletariado, su visión como clase histórica destinada a realizar la gran revolución mundial. ¿Qué pasó? Que el futuro no es un sistema cerrado, predecible, sino es incertidumbre. Entonces, Marx fue un profeta equivocado. Siempre el futuro es complejidad e incertidumbre. Yo categóricamente afirmar que una clase social va a realizar la gran revolución mundial, se van a suprimir la lucha de clases y lo que tú quieras, hoy nos podemos dar cuenta de las insuficiencias de ese relato e incluso cuestionarnos si la gran revolución resulta factible. Resulta que no va a ser, porque lo que tenemos enfrente son robots y quizá el escenario terrible que se da es, si en el imaginario del desarrollo de la robótica no se respetaron las leyes de Asimov, el peor enemigo del hombre es el robot. Entonces, no es una lucha de clases, es una lucha por la supervivencia entre máquinas inteligentes y seres humanos. Por ello, el planteamiento o la visión transhumanista y posthumanista. La tesis es la siguiente, y McLuhan tiene razón. McLuhan es de los primeros autores que te hablan de la necesidad de prolongar la conciencia del hombre. Exteriorizar el sistema nervioso central, la exteriorización del cerebro, pero en comprender los medios de comunicación, las extensiones del hombre, en la versión de PAI2, en la página 4, así tal cual, te habla de cómo las extensiones humanas, la simulación técnica de la conciencia, pueden desbordar nuestro planeta. ¿A qué va? Hay una serie maravillosa ahorita que tú puedes ver en Netflix que se llama 2030. En esa serie participan futurólogos y empresarios del espacio como Elon Musk. Musk ha estado trabajando en las interfaces hombre-computadoras y acaba de enviar un cohete recientemente de Tesla, de sus compañías, al espacio. La idea de Musk es que finalmente, si el hombre no recibe, no se incrusta determinado tipo de dispositivos que le permitan tener una memoria, una capacidad de procesamiento de información similar a una supercomputadora, una computadora cuántica, está en desventaja. Entonces, hay quienes especulan sobre la necesidad de concretar la visión del superhombre, Nietzsche, así hablaba Zaratustra, en un nuevo eros tecnológico, ¿sí?, donde los distintos dispositivos en su cuerpo lo conviertan en una máquina compleja, capaz de no permitir ser dominado por las máquinas inteligentes. Ahora, hay quienes afirman que la supervivencia del hombre, Postman destaca mucho en sus definiciones de ecología de los medios el tema de la supervivencia. Que la ecología de los medios implica el análisis de los ambientes y de las tecnologías para garantizar la mejor supervivencia del hombre. Bueno, cobra sentido y ya estamos en ese punto. Si ahora, no hacemos algo como especie, si no nos volvemos una especie superior, sí podemos en un momento dado ser gobernados por máquinas. Parecía ciencia ficción, ya no lo es. Ahora, estamos en un punto donde esto puede ser posible. Ahora, Octavio, un elemento muy importante. Si bien las nuevas tecnologías se han impuesto de forma subliminal, si quieres, en la mayoría de los niños, los jóvenes que están interactuando, o sea, se han convertido de ciudadanos a consumidores, es decir, solamente aplican las tecnologías y los intelectuales no hay una especie de reflexión profunda del uso que se debe hacer de estas tecnologías. No hay una antropología de los medios, de las nuevas tecnologías, y no hay una epistemología que podamos ir reflexionando. O sea, pareciera que estamos a merced, como tú lo acabas de decir, de los medios. Sí, yo veo un terrible rezago ideológico. En América Latina nos mantuvimos obtusos ante determinadas inercias explicativas
nos cerramos al tema de las tecnologías. Hubo quien dijo o decretó que eran una moda extranjerizante y que de eso no teníamos que ocuparnos los científicos sociales. Y hoy, pues hay que recuperar el tiempo perdido, hay que hacer a un lado todas esas visiones dogmáticas que apuntaban hacia el pasado y tenemos que empezar a intentar dar respuestas a N cantidad de preguntas que nos abruman. Hay que extender la comunicación, hay que extender la filosofía, hay que humanizar las ciencias computacionales, hay que convertir efectivamente los algoritmos en un principio de eficiencia y no incurrir en una visión descalificatoria señalando que per se los algoritmos nos conducen necesariamente al algoritarismo. No, mira, un ejemplo así muy concreto. Mi hijo mayor, Kevin, él estudió ciencias computacionales en el TEC, hizo su maestría también en ciencias computacionales. Tuvo un profesor, Edgar Vallejo, extraordinario, y participaron en un concurso latinoamericano desarrollado por Google sobre proyectos de aplicaciones de algoritmos inteligentes, inteligencia artificial a lo social. ¿Qué hicieron? Pues a través de Big Data procesaron información, enormes volúmenes de información, y encontraron ciertos patrones de comportamiento del Zika. Ante el Zika ahorita todavía no hay ninguna vacuna. Entonces, primero modelaron en algunos estados de la República y luego con resultados maravillosos. Todavía no hay una vacuna para el Zika, pero algoritmos de inteligencia artificial probados, como los desplegó Kevin, Edgar Vallejo y otros compañeros, demuestran que puedes utilizar Big Data e inteligencia artificial para atenuar la propagación, los efectos de una pandemia. Mi hijo ahora trabaja precisamente para Google. Y claro que le hice la pregunta que creo que tú te estás formulando. Bueno, si hay todo esto, pues ¿por qué no detenemos en un momento dado el COVID-19? Se está trabajando a pasos agigantados. O sea, no es nada más el tema de biotecnología. La biotecnología sin un fundamento en inteligencia artificial, en Big Data, no tiene sentido. Me dice, claro que se están trabajando con algoritmos muy complejos para ver si en un momento dado podemos atenuar o dar una solución, medicamentos transitoria, mientras en un momento dado se puede desarrollar la vacuna. Pero ahora, prescindir de todo ese andamiaje científico y tecnológico sería absurdo. Entonces, ¿qué nos corresponde en América Latina? Pues quitarnos desideologizarnos, ¿sí? Sinceramente, y trabajar más, entender menos marxismo, más teoría general de sistemas y pensamiento complejo. Es en lo que tendríamos que estar evolucionando en primera instancia. ¿Qué relación tiene la química, la física, las matemáticas con la comunicación? Muchísima. Octavio, tú estás reflexionando de una forma muy interesante, muy actual. Los políticos que tradicionalmente nos han manejado, yo los denomino los neandertales, porque siguen en esas disputas ideológicas, siguen pensando en acomodarse mejor, en agarrar los estados y seguir. Pero también la academia, de forma. Y bueno, los ciudadanos estamos a merced, o sea, sin agua, sin luz, sin tecnologías, y así nos han tenido toda la vida, ¿no? Entonces es momento que el ciudadano se empodere y se dé cuenta de que es importante que haya participación, haya mejor dotación tanto de educación, de salud, de todo esto, porque esta pandemia ha desnudado a todos. En México hay carencias de salud, aquí en Bolivia hay carencias, en Chile
la salud había sido lo último, Claro. ¿cierto? Y claro que lo podía. Mira, la gente que trabaja en ciudades inteligentes, que utiliza mucho Big Data e inteligencia artificial para la planeación de políticas de desarrollo urbano, generalmente te señala que es la pobre voluntad política y que la clase política está perfilada a la sociedad industrial y no al gobierno efectivamente inteligente. O sea que buena parte de los procesos decisionales en los gobiernos no se realizan con inteligencia artificial. Se utilizan fundamentalmente calculadoras cuando hay todo el andamiaje, todos los recursos. Cada vez la inteligencia artificial es más barata, es asequible a gobiernos, a medianas empresas es asequible incluso. Y en 1 o 2 años, 5, no sé cuánto, en esta década, la microempresa y el individuo ordinario va a tener acceso a determinado tipo de aplicaciones de inteligencia artificial por lo barato que en un momento dado resulta. Ahora, Octavio, Entonces, esto me lleva a preguntarte lo siguiente. Mira, el tema de la reserva, tú has hablado del Big Data, de los algoritmos que están utilizando fundamentalmente las empresas gigantescas para vender productos, por un lado, y les interesa mucho a los políticos saber qué preferencia tienen por uno y por otro, ¿no es cierto? Es decir, nuestra información, nuestros datos, nuestras cuestiones que nosotros depositamos en las redes, porque no nos queda otra, porque para acceder a una aplicación o a una cuestión nos piden todos los datos. Entonces, ¿sí? estas empresas gigantescas ya conocen nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras cuestiones, nos envían, ¿no? Por eso te decía, los empresarios, digamos, de estas transnacionales tienen una información gigantesca y gratuita. Los políticos, que son los mismos políticos estos, les encantan las redes sociales porque también reciben sus preferencias y la gente. Entonces se van reproduciendo a través de la tecnología. Y nuevamente los ciudadanos quedamos al margen, ¿no? Desguarnecidos. Sí, son los varones de los datos, es uno de los términos más utilizados. GAFA es Google, Apple, Facebook y Amazon, quienes han establecido en principio un círculo virtuoso del uso de los algoritmos. Desarrollaron algoritmos muy inteligentes que generan ambientes, concepto McLugiano, ambientes muy favorables en los cuales el usuario se siente muy cómodo y deja una gran cantidad de datos. Con base en los datos recabados, nuevos algoritmos más inteligentes despliegan ambientes todavía más agradables, de tal manera que nuevamente el usuario deja mayor cantidad de datos. Entonces, este es el principio, a final de cuentas, que están de eficiencia, que están utilizando los grandes varones de los datos para acumular gran cantidad de información. ¿Qué han hecho los gobiernos? Bueno, los gobiernos, número uno, tienen datos, tienen mucha información, pero no la saben cuidar, no la han digitalizado en gran cantidad de casos y hay robos de bases de datos del gobierno a la orden del día. Y los institutos dedicados a la protección de los datos personales están sumamente rezagados. Entonces, ¿qué hace el gobierno frente a GAFA? O tú me das información de tus usuarios o yo te incremento los impuestos. Europa, Claro. la iniciativa francesa. Es esa la extorsión. Pero también hay, para que veas, razonan de manera interesante, GAFA. Dice, ¿qué seguridad yo tengo de que si te comparto toda la información que tengo, tú no vas a hacer más amplios tus sistemas de vigilancia, de rastreo y de espionaje? Entonces, ahí quien está indefenso es el usuario y el ciudadano, ¿sí? Porque perdió el control sobre sus datos. Claro. Tim Berners-Lee,
el creador de la web, básicamente lo que plantea es esto. O sea, unos principios para remediar Internet, dice, todavía podemos remediar Internet. Y en lo primero que tenemos que trabajar y tenemos que comprometer a GAFA y a otros servicios es en devolverle al usuario el control de sus datos personales. Al amparo de ese principio elemental, puedes realizar grandes transformaciones en el gobierno y también con los varones de los datos. Pero estamos lejos de ese escenario. Es complejidad. El mundo se volvió tan complicado que yo, si te devuelvo otra vez el control sobre tus datos personales, ¿cómo te gobierno? Si yo te devuelvo a ti el control de tus datos personales, ¿cómo te vendo? Tú lo dijiste de manera muy atinada. El usuario de Facebook es el producto. Exactamente. Ahora, mira, Octavio, otro elemento que también hay que considerar es la regulación y la legislación. Te voy a poner dos ejemplos. Tú sabes la primavera árabe, las primaveras que se suceden a través de los ciudadanos que tumban gobiernos organizados por WhatsApp, por Facebook, se concentran en lugares, hay movimientos de masa. Por un lado, digamos, esa es la revancha de las audiencias, de los usuarios. Pero el otro elemento es la regulación. Hay algunos gobiernos que quieren regularizar, o regular, más bien, mejor dicho, las redes sociales. Y eso te va a coartar la libertad de expresión. Es decir, tú eres el que estás organizando estas cuestiones, tú eres el que te quejas, tú eres el que tiras piedras mediáticas al gobierno. Entonces, hay una especie de querer controlar a los medios de comunicación. Y el tercero, por favor, el otro elemento que es casi determinante es que no se puede regular, o sea, hay una suprarregulación de las grandes corporaciones gigantescas, o sea, por más de que tú hagas una ley, una normativa en el uso de las redes sociales en tu país, no va a servir de nada, porque esto, el Big Data, los algoritmos y la información ya lo tienen las grandes corporaciones. Sí. Sí, lo que hay que, organismos como Naciones Unidas podrían impulsar determinado tipo de iniciativas en materia de autorregulación regulada. La autorregulación regulada es esta figura donde los grandes jugadores dominantes en una industria o en un sector no detienen su marcha, pero establecen una serie de políticas orientadas al servicio a gobiernos o a la ciudadanía, son avaladas por determinados organismos certificadores y ofrecen acatarlas. Buena parte de nobles principios de convivencia social han sido el resultado de este tipo de disposición. O sea, tampoco podríamos instalarnos maquiavélicamente en que todo lo que razonan y quieren hacer los varones de los datos es negocio y nos quieren dominar, etcétera, ¿no? Por supuesto que hay un gran interés económico, ¿no?, en todo esto, pero todavía hay puntos humanos donde puedes hacer razonar y entender a estas grandes organizaciones que, por cierto, también son de los líderes en investigación, en inteligencia artificial. Lo que destina, por ejemplo, Google a investigación supera todo lo que Alemania, el gobierno alemán, destina a investigación. Entonces, son macroestados virtuales, finalmente, que además destinan muchísimos recursos a investigación. Puede ser en un momento dado en quiebre de hegemonías que lleguen a pesar tanto GAFA como China, como Estados Unidos, como la India, como Alemania, y tengan sus propios intereses, y sean intereses contrarios a los de los grandes estados nacionales. Yo creo que este es el momento oportuno para establecer ese diálogo propicio con GAFA,
Hay quienes piensan en dividir para poder contener. AT&T ha vivido algunas fracturas importantes a través de su historia. Y hay iniciativas para dividir Facebook, por ejemplo. En serio, son serias iniciativas de algunos legisladores estadounidenses. Esa es una salida. Otra opción a mí me parece inteligente es impulsar este diálogo para establecer, identificar posibles puntos de consenso, de encuentro y acceder a un escenario de autorregulación regulada. Ok, autorregúlate. ¿A qué te comprometes? Pero lo vas a observar al fin y al cabo, que es algo de lo que también está utilizando Tim Berners-Lee en esta construcción de consenso para remediar Internet. Algunos de los actores de GAFA se han sumado, Apple no, por cierto, Amazon creo que tampoco, pero Google me parece que sí está participando, Facebook tampoco, pero ya es una ganancia que Google, que es uno de los grandes líderes en inteligencia artificial, estén de alguna manera u otra sumándose a la iniciativa de Tim Berners-Lee. Si retornamos un poco al ciudadano de a pie, a la gente que necesita, ¿cómo los estados tendrían que ocuparse de la gente, construir ciudades inteligentes, aprovechar esta pandemia para poder invertir en educación, para poder invertir en salud, para poder invertir en nuevas tecnologías, para así de alguna forma volver los estados de alguna manera fuertes, inteligentes? Y bueno, ¿cómo podrían los estados solucionar esto? Tienes que desarrollar políticas públicas, por una parte, ya no perfiladas al ciudadano común y corriente, sino al ciudadano inteligente. ¿Qué significa esto? Que ciudades inteligentes demandan ciudadanos inteligentes. Pero la construcción del ciudadano inteligente parte de una reforma, una revolución radical en el sistema educativo. Todavía estamos formando a un individuo para una sociedad industrial. Estamos formándolo en términos de habilidades, competencias y conocimientos para un mundo analógico, no para un mundo digital. Lo que hay que hacer es realizar una auténtica revolución en todos los contenidos de la educación preescolar, escolar, secundaria, preparatoria y profesional en términos digitales. O sea, hay gran cantidad de información. O sea, Internet no es GAFA, mucho más compleja y amplia. El tema es que no tenemos tiempo para ocuparnos de la Internet relevante. A partir de la Internet relevante, puedes en un momento dado desarrollar propuestas educativas muy complejas, mucho mejores que las del sistema educativo boliviano, ecuatoriano, mexicano, el que le pongas enfrente. Porque muchísimas universidades, centros de investigación expertos, se han ocupado de nutrir con información relevante esta otra Internet, esta Internet poco conocida. Mucha gente hace la dicotomía, está la Darknet y todo el lado oscuro, y está finalmente el mundo empresarial, sí, pero está también una Internet muy relevante por descubrir, con gran información, con gran calidad de contenidos, a la cual apenas nos asomamos. A partir de ese imaginario, si lo saben explotar los filósofos planeadores de la educación en distintos países, lo inyectan desde preescolar, tú en algunos años vas a tener una ciudadanía muy distinta, cualitativamente diferente a esta ciudadanía que le cuesta tanto trabajo desenvolverse en ambientes digitales, porque fue formada desde un razonamiento totalmente analógico. Ya para concluir, Octavio, y agradecerte esta buena disposición de poder conversar acá. Lo que es
lo que se nos presenta es un gran desafío para todos los ciudadanos, o sea, no solamente para las universidades o para los estados. Es decir, nos tenemos que empezar a convertir ya en estos ciudadanos que pueden competir con Google, pueden competir con otras industrias. Tenemos que estar jugando con las nubes, es decir, con la gran nube. Podemos nuestras propias tradiciones, nuestros propios saberes también articular con las tecnologías. O sea, te hablo en el caso boliviano y en el mexicano lo mismo, ¿no? Es decir, cómo los ciudadanos, digamos, con visiones distintas, con culturas distintas, pueden aproximarse a mostrar esa variedad y esos modos de poder articularse a esta economía global. Sí, 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 sí. Y tenemos que estar abiertos además a lo breve que será la cuarta revolución industrial. Hay quienes ya hablan de una quinta revolución industrial que implica la explotación comercial del espacio y que formas de vida inteligente, no necesariamente humanas, porque es uno de los escenarios también posibles del transhumanismo, formas inorgánicas accedan a niveles de inteligencia y tú puedas emprender la conquista del espacio a través de esas formas gobernadas deseablemente por humanos. Te hago una serie de recomendaciones así en libros. Ajá. Que creo que les pueden llamar la atención a tus amables lectores. Ferry, francés, La Revolución Transhumanista. Muéstranos, por favor. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Fue director de educación del Ministerio de Educación en Francia y realiza una sistematización muy rigurosa de la visión europea del transhumanismo. Kaiser, La dictadura de los datos. Kaiser trabaja con Cambridge Analytica y te explica cómo a través de algoritmos inteligentes, reconocimiento de patrones y lo que es la microfocalización, pudieron desplegar un esfuerzo propagandístico personalizado para garantizar el triunfo del Brexit y de Donald Trump. Es un texto muy, muy interesante en términos del uso matemático de los datos. Un mundo robot, hablando de robótica, de Serrano, un texto muy, muy, muy bueno, conecta con la inteligencia artificial, pero nos habla precisamente del tránsito de los robots autómatas a robots inteligentes que son capaces de convivir con seres humanos, contribuir en formas de cooperación, si es que respetamos las leyes de Asimov en la producción en serie de robots. La física del futuro de Kaku es uno de los teóricos del ciberespacio, perdón, del hiperespacio. Y Kaku es una de las personas que recupera todas las tesis de Einstein y las perfila a la teoría de las supercuerdas, donde nos habla de otros universos posibles, y sobre todo que en la visión de recuperar la teoría del todo unificado, nos habla de la importancia de las matemáticas en todas las ciencias y formas de conocimiento, y nos obliga a abrir nuestros oídos en la comunicación a N cantidad de cosas en las cuales no habíamos reparado y advertido oportunamente. Un detalle, te comento así muy rápido, de la teoría de la información, Klaus Shannon y Warren Weaver son los padres de la teoría de la información. Y en América Latina enseñaron de la comunicación, ¿no? Y en América Latina los despreciaron, no, son unos funcionalistas y la información es algo inferior a la comunicación, no nos ocupemos de estos modelos. Estupideces de ese tamaño. El concepto de inteligencia artificial. Todos los confesores, los seguidores de Matelar sí, que pululan en América Latina. Bueno, el caso es que el concepto de inteligencia artificial lo propuso, entre otros, Klaus Shannon. Y la teoría de la información es determinante en el desarrollo de la robótica y de la inteligencia artificial. Y los arrogantes comunicólogos decíamos, no vale la pena perder el tiempo estudiando eso. Y bueno, la quinta revolución industrial,
que es todo el tema de exploración del espacio, y todos los recursos que puede representar el descubrir N cantidad de materia oscura, antimateria, N cantidad de recursos que podrían desplegarnos en otros ambientes más allá de nuestro planeta en un desarrollo impresionante. Y es hacia lo que apunta ahorita la ciencia y la tecnología, todo anticipado en buena medida también por la ciencia ficción. Es decir que si seguimos las lecturas bíblicas, Lázaro ya no va a ser un mito religioso, ¿no? Sino que Frankenstein quizá vuelva a aparecer, pero ya de forma real. O sea, estamos hablando de crear ya una vida más allá de la vida, ¿no? Sí, todo lo que implica el horizonte de la biotecnología va por ahí, ¿no? Apunta a la regeneración de órganos o su sustitución. Técnicas de 3D para reemplazar huesos, ¿no? Por ejemplo, en un episodio de Good Doctor, de la serie, que pueden ver en Netflix y en televisión abierta, creo que, o de paga también se transmite. En uno de los episodios reemplazan un fémur, si no me equivoco, por un fémur fabricado a través de 3D, que puedes reconstruir órganos humanos. Esa es la idea de 3D. A través de microrobots que puedes introducir también a tu sangre, puedes regenerar células. Entonces, todo lo que implica la ingeniería genética y la biotecnología te hacen pensar que Elon Musk, no es Musk, perdón, pero otros autores te señalan que hacia el año 2099, Harari, podríamos ser inmortales. Yo creo que, híjole, habría que plantearnos hacia el futuro. No hay un punto de destino, todas son probabilidades y todo es incertidumbre, pero de seguir evolucionando la ciencia y la tecnología, en este caso en concreto la biotecnología y la ingeniería genética, la regeneración de órganos, los microrobots en nuestra sangre, acabando con enfermedades, por lo menos de manera significativa sí se puede prolongar la vida. No sé si ya estamos en el punto de decretar la muerte de la muerte, pero sí podemos pensar que la vida se puede prolongar muchísimos más años, como ya se ha hecho. La esperanza de vida hace todavía algunas décadas oscilaba en los 60 años. Hoy en los países más desarrollados está en los 80 y tantos años. Entonces se pudo dar un brinco de 20 años en tan solo unas décadas. Nos puede sorprender mucho y puede reventar muchísimos sistemas de salud y de jubilaciones, el tema de prolongar tanto la vida. Octavio, definitivamente un programa muy ilustrativo. Encantado. Tu maravillosa enfoque que tú tienes sobre esta emergencia de las nuevas tecnologías, estoy seguro que va a ampliar el conocimiento de quienes están a cargo de hacer las políticas públicas, de quienes manejan los estados. Octavio, te agradezco mucho en el alma, muchas gracias por esta entrevista, por este contacto. Muchísimas gracias, Andrés. Y esperemos que en algún momento estemos nuevamente conversando de estos temas tan importantes para la humanidad, ni siquiera para la ciudadanía. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.